Muy bien, buenas noches, profeta de Silicio, otra vez comunicándose con ustedes. Hace mucho frío en Buenos Aires, en este momento hace 6 grados y eso es mucho frío para acá, para nosotros. Así que lo estamos sintiendo todos. Realmente esto sí es una ola polar. Bien, ah, ¿qué les puedo decir? Les puedo contar algo de mi vida en cuanto a mi religiosidad y el misticismo que alcanzó mi religiosidad. Me ocurrieron muchas cosas que para mí hoy, haciendo una revisión de mi vida, porque yo necesité hacer una revisión de mi vida, y me encuentro con cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando iba a la iglesia bautista, en el momento que yo empecé a ir, empezó a sufrir una renovación, así lo llamaban, una renovación espiritual. Y empezamos a recibir lo que llamábamos o entendimos que eran los dones del Espíritu. Así que de esa manera empezamos a actuar de diferentes maneras. Por ejemplo, al recibir estos dones que venían directamente del Espíritu Santo, supuestamente, empezamos a recibir una información distinta sobre todo lo que nos giraba alrededor nuestro. Y yo, por ejemplo, caí en un trance místico espiritual y comenzaba lo que se dice hablar en lenguas. Yo hacía eso como miembro de la Iglesia Evangélica Bautista. Recibí este don de lenguas y entonces comenzaba a hablar en lenguas. En un momento de la reunión, el pastor, que una vez más tomaba la oratoria y giraba y transformaba y nos llevaba a comunicarnos lo que él nos quería comunicar, que esto no está mal, está bien. Es una iglesia y tiene un formato al que se somete al formato, y este era el formato para dar a conocer la supuesta palabra de Dios. Ahora bien, qué interesante que es esto, porque sí, es la palabra de Dios y ese es el formato y hay un hablar en lenguas. Entonces, en algún momento se iba elevando digamos, compartir el Espíritu Santo y se iba elevando socialmente y todos caían en un trance místico espiritual y había de todo. Había dones, había milagros, había sanidades y había, sí, quienes hablaban en lengua, que generalmente eran los más. Porque claro, digámoslo así, el hermano común, el hermano de la iglesia, el soldadito llano de esta grey, de esta hueste, practicaba una forma de adoración íntima en la que hablaba de otra manera y comenzaba a decir palabras inentendibles e inexplicables. ¿Por qué? Porque en la Biblia también menciona el apóstol Pablo que es importante que para cuando haya don de lenguas, si se ejerce el don de lenguas, se hable también, haya también un intérprete de esas lenguas, porque si no, de lo contrario, la lengua es personal, es una adoración particular, personal, individual de esa persona y no tiene sentido hablar en lenguas. Perfecto, esto lo menciona el apóstol Pablo en una de sus tantas cartas, creo que tiene más de 60, no voy a mentir, no quiero exagerar, pero tiene muchas cartas, como 10, más de 10 y más de 20 quizás. Pero por ahí estoy mintiéndole. Pero era un gran escritor, se dedicaba mucho a escribir. Y este hombre escribía de parte de Dios. Ahora bien, perfecto, yo hablaba en lenguas y yo lo ministraba personalmente, digamos, don que yo tenía, lo llamamos así, don. Hoy en psicología se puede llamar de diversas maneras, seguramente, no sé cuál exactamente, pero obviamente tiene que haber muchas maneras para manifestar esto. ¿Por qué?
porque todos caíamos en un trance espiritual. Y en ese trance espiritual, místico, empezábamos a hablar. Ahora lo interesante que yo tenía particularmente, yo me gozo en que haya sido así conmigo, me gozo es otra palabra evangélica, quiere decir me alegro de que haya sido así conmigo. Yo encontraba que había momentos en que caía en un estilo de interrogatorio. Yo le preguntaba a Dios cosas, un montón de cosas que no sé qué le preguntaba. No tengo ni idea porque estaba hablando en lenguas y no sé lo que le preguntaba. Pero para mi alma, lo entiendo así, que mi alma, mi ser interior, recibía algún tipo de respuestas. Y yo empezaba a preguntar y preguntaba una sarta de cosas. Y era un tono de preguntas, toda el hablar en lenguas era en un tono de preguntas. En otros momentos caí en un trance de adoración. Entonces mi forma de manifestar este don de lenguas era con palabras de alabanza y yo me daba cuenta, pero usted, cualquiera que me escuchaba, no las entendería porque hablaba otro idioma. Y yo me pregunto ahora, ¿hablaba otro idioma? ¿Hablaba otro idioma? Le explico. Hace muy poquito vi una miniserie llamada Into the West. Into the West quiere decir en el oeste. Y entonces esta miniserie, maravillosa miniserie, dirigida por Steven Spielberg, un maestro en lo que es pensamiento y cine, impresionante. Y bueno, este Steven Spielberg, creador de efectos, y no solo efectos, sino también historias tan apasionantes como Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., la lista de Schindler, ¿entiende? Estamos ante un personaje, realmente un hombre de una magnificencia, por decirlo así, intelectual formidable. Y él creó Into the West, en el oeste. En el oeste empieza con un muchacho Wheeler, un ruedero. Qué importante y qué interesante cómo uno va descubriendo la historia de esta manera. Porque un ruedero era un fabricante de ruedas, claro. Cuando te movías con carretas, diligencias, era muy importante el ruedero. No cualquiera hacía una rueda. Tenía que fabricar una rueda de cero, desde su eje, su centro, su masa, sus rayos, extenderse por su exterior en su llanta de hierro. O sea, era todo un oficio, el oficio de ruedero. Y este joven Wheeler se va, deja a su familia porque se quiere ir a conocer el mundo. Entonces se escuchó un par de historias sobre él, un par digo yo, deben haber sido más, un par de historias de lo que es el oeste y claro, imagínense, en esa época donde nada era conocido, donde todo estaba por descubrirse y este joven Wheeler quería conocer el mundo y se encontró que podía avanzar hacia el oeste. Así que este Wheeler comienza la historia de Into the West. Pero después él se casa con una mestiza, una mujer india y americana, y después va a tener hijos y después va a tener nietos y la historia va a ir creciendo en base a estos hijos y estos nietos. Es muy buena historia, muy linda. Olvídese de ver vaqueros con revólveres en las cartucheras y tirando tiros, olvídese, porque así no se hizo el oeste. Así se hizo el oeste de Hollywood para vendernos la imagen de lo terrible que era la historia. Pero claro, esta historia hecha por Steven Spielberg pasó sin pena ni gloria. Nadie se enteró de ella. La hizo en 1978 y no pasó sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque la visión estaba vista. Este Wheeler se casó con una indígena, así que la visión es indígena. Todo el pensamiento, la historia es indígena. Y claro, ellos también eran seres humanos y lo demuestra muy claramente esta historia. Y Estados Unidos, el mundo, no quiso tomarla como una historia, prefirió
seguir viendo al indio como un ser despreciable que había que asesinarlo y matarlo porque era malo. Porque esa era la imagen que nos vendía Hollywood. El indio era malo y había que aniquilarlo. Y esta historia, esta miniserie, cuenta que el indio era un ser humano que sufría, vivía, se reía, se alegraba como todos. Y también muestra un Estados Unidos que se aprovechó de la ignorancia, de la falta de conocimiento del indio y hizo lo que quiso con él. Hizo lo que quiso con él. Bien, paremos Into the West acá. Hay una escena muy interesante, muy interesante, para mí me atrapó. En un momento caían estos aborígenes haciendo sus danzas rituales, daban vueltas y caían en un misticismo religioso en el que comenzaban a gritar. El indio, por lo menos el que nos muestra aquí, el Steven Spielberg, es muy de gritar, muy demostrativo. Así que se arrodillaba, caía en trance y gritaba y hablaba sus cosas. Y todos caían en un trance profético de esa manera. Cuando los blancos vieron esta escena, se horrorizaron y empezaron a tener temor porque entendían que esto los veían exacerbados en su misticismo espiritual, creciendo y gritando cada vez más y fortaleciendo. Y el indígena lo que estaba haciendo era fortalecer su fe en un futuro promisorio, un futuro mucho mejor. Porque le pinto el panorama del indio. El indio tenía lo que yo alcancé a entender en esta miniserie. El indio tenía ¿cómo se llama esto? Una ideología formada y generada a través del búfalo, porque el búfalo era todo. El búfalo era techo con sus pieles, era vestimenta con sus pieles, era comida. Así que ellos creían en el gran búfalo. Y para ellos era importante mantener esta fe en el gran búfalo. Ellos tenían, me encanta esto, porque tenían tan elevada su creencia en el gran búfalo que habían tenido o tenían su propio búfalo, que era un hombre que en algún momento hubo una gran estampida. Entendemos que todo esto es real, está basada en hechos reales, y hay mucha historia, documentación para que Steven Spielberg haya llegado a este conocimiento. No es ficción, es verdad. Y este joven Wheeler en algún momento cuenta que hubo una estampida de toros y se llevó toda la gente por delante. La estampida mató a un montón de gente. Hubo una estampida muy feroz, hubo un montón de muertos. Y entre todos los muertos, casi todos estaban muertos. Y quedó un joven que a él lo esquivaron, lo pasaron por todos lados. Y él quedó parado en el medio de la estampida de búfalos. Y entonces él era amado por el búfalo. Él fue conocido como amado por el búfalo. Perdón, me equivoqué. Amado por el búfalo. Una palabra que no conocemos y no la mencionamos muy seguida, así que me equivoco. Bien. Y aparecía este joven que era amado por el búfalo y lo tenían entonces los indígenas como un representante espiritual del búfalo que los estaba amando. ¿Entienden? Aquí vemos una vez más la figura de Dios manejando las distintas manifestaciones que él tenía a través de las distintas zonas geográficas. En Estados Unidos estaban los reconocedores del búfalo como deidad, y entonces tuvieron una manifestación del búfalo como personaje. Qué fascinante esto, porque esto me dice que Dios se manifestó a todos los seres de distinta manera en distintos lugares. Yo no soy quien para creerme yo soy un latino, pero un caucásico, para ir a un hombre negro del África y decirle que sus dioses son nada, basura, mentira, y hay que aniquilarlos. No.
Y así se comportó el cristianismo, porque así se comportó el judaísmo. El judaísmo tenía la orden dada por ese Dios en ese tiempo, pensemos, 6.000 años atrás, judaísmo 6.000 años atrás, tenía que oponerse a todo aquel que se cruzaba delante de su camino. Creyera en lo que creyera, no tenía que hacerle caso, no tenía que escucharlo, tenía que incluso, llegado el caso, detestarlo, ¿entienden? La imagen de Dios en esos tiempos era otra. La imagen del Dios tenía que ser la imagen de un Dios fuerte, y este era el Dios fuerte. El cristianismo heredó ese pensamiento del judaísmo y tiene o tuvo anteriormente una visión castradora hacia todo lo que fuera otro conocimiento, otra religiosidad o aún otra espiritualidad. Into the West entonces nos cuenta esta historia de que los blancos veían a los indígenas caer en un misticismo espiritual, enardecerse, gritar y bailar alrededor de una fogata y se enloquecían. Entonces la cosa creció de tal manera, hasta tal magnitud, que entonces los blancos decidieron que había que acabar con el indígena y acabaron con los indígenas. Esto fue lo que sería para nosotros lo que fue Julio Argentino Roca en Argentina, que fue en algún momento a matar a los indios porque simplemente causaban algún tipo de molestias y traían malones, pero vamos a la base de todo esto. Nosotros éramos los invasores. El ser humano blanco era el ser invasor. El ser nativo de estas tierras era el ser indígena, porque él habitaba estas tierras. Había armado toda una cosmogonía alrededor de estas tierras. La tendríamos seguramente, tenemos algo de ella en el altiplano, bajando desde los incas, Perú, norte de Chile, al norte de Argentina, con esto de la Pachamama, de la Madre Tierra. Había una creencia muy fuerte en cuanto a la Madre Tierra, que no era otra cosa que venerar a un Dios. Era una creencia superior en un Dios. Y seguramente la tendrían en el norte de América, en Estados Unidos, con todo lo que representaba este búfalo o amado por el búfalo, este personaje que armaba una cosmogonía que realmente iba a manejar todos los estándares ético-espirituales de estos pueblos. Pero lamentablemente llegamos nosotros, les pido disculpas, queridos indios, les pido disculpas porque llegamos nosotros malos y hicimos lo malo. Creímos que debíamos acortar los caminos e hicimos los malos. Entonces en Into the West usted va a ver que el indígena caía en un misticismo espiritual y comenzaba a hablar en lenguas o comenzaba a caer en esas espiritualidades que traen rondas y que traen ritos de baile y de grito y demás cosas. Eso es muy común en la iglesia, eso es común. Moverse, me toma el espíritu supuestamente, y es muy común ver gente que se mueve, que baila, que grita, que corre, que va y que viene, y nadie le puede decir nada porque está adorando a su Dios. Ahora bien, yo no me busqué, quizás más adelante lo haga, porque seguramente hay explicaciones psicológicas que sé que algunos de ustedes, Iván, no me acuerdo tu nombre, y no quiero mezclar, me sale Dracu, pero es Iván, y sé que Iván tiene conocimientos de psicología porque analizó lo que yo estaba viviendo y me gustó su análisis, está bien. En definitiva, me considera, no lo quiero decir así porque no voy a poner palabras sobre otra persona, no quiero hacer eso. Pero en un sentido él habla de que puede llegar a tener una explicación de que hay una enfermedad en mí. Está perfecto, no hay problema. Yo sé que no soy normal, porque un tipo que se esté planteando síntomas espirituales en este 2022 no tiene que ser normal. Pero yo me estoy planteando todos estos síntomas espirituales
como algo que proviene del cerebro. ¿Me entendés? Y yo quiero que Iván te expliques vos, me ayudes un poquito más. Eh, tuve un lapsus, me acordé. Les pedí que se suscribieran, por favor, y lo hicieron. Ya tengo 18 suscriptores, crecí en 2 suscriptores. No te olvides de suscribirte a mi canal, porque me parece que estoy tratando de volver a reentender la vida. Para mí esa es la base, porque los entendimientos que tenemos datan de 2000 a 6000 años y sonan viejos y obsoletos. Entonces tenemos que reentenderla nuevamente. Y hoy reentiendo toda esta espiritualidad como un hecho psicológico que sucede en mi cerebro, que sucede en mi cabeza, que me pasa a mí y que entiendo las cosas de esta manera y de esta manera les voy dando forma. Así que mi hablar en lenguas no está lejos de las danzas nativas de los Sioux, de los Lakotas y demás aborígenes, y no está lejos de las danzas nativas que tendríamos acá en el altiplano, ¿entienden? No está lejos, porque era una forma natural de adoración. Quiero adorarlo a todo porque estoy en la presencia de Dios, pongamos el nombre que le pongamos. Dios Pachamama, Dios búfalo amado por el búfalo, o lo que sea, lo que sea, lo que sea. Dios, estas son manifestaciones de Dios. Y tenemos que empezar de discutir y de buscar en qué creer. No, tengo que creer en mí. Ahora la creencia tiene que estar volcada en mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Porque yo manifiesto a Dios. Y estoy inducido a manifestar la presencia de Dios. Mi vida ética, moral, mi vida en cuanto a mis valores tienen que ser los valores que muestran a Dios. Si yo quiero ser un ser guiado por Dios, tengo que ser un ser íntegro, ser honesto y un ser leal. Y en esto tengo que basar mi búsqueda de Dios. Tengo que encontrarme a mí mismo buscando a Dios y tengo que manifestar una mejor persona para que todos vean que yo soy Dios. Mi visión es que yo soy Dios. Mi visión es que yo soy Dios. Yo me siento desafiado a mostrar a este Dios. Y me siento desafiado a mostrar a este Dios en todos los órdenes de la vida. Qué importante es para nuestra Argentina y para todos los países latinoamericanos, por lo menos que uno entiende, conoce, más o menos tiene alguna idiosincrasia en común, que, por ejemplo, en Argentina estamos gobernados, digo mal la palabra. Estamos dominados por los motochorros. Acá hay una abundancia de motochorros y mecheras, que son las ladronas de ropa en los centros comerciales. ¿Entiende? Esto es lo que estamos viviendo en la Argentina, países latinoamericanos, esta es nuestra verdad, vivimos dominados por los motochorros. Y nos molesta, sí, a gente como yo, que tiene una creencia en Dios y que se siente motivado a buscar y estar en la búsqueda interior de Dios, nos molesta mucho, nos molesta este tipo de gente. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Porque algún mecanismo hay que buscar para minimizar su actividad, minimizar su accionar, o por lo menos ir poniéndole fin a su accionar. Podríamos ser drásticos y elevar normas penales, pero ¿saben qué? Ni las normas penales existentes actúan normalmente en nuestra querida Argentina. Usted lo sabe. Entonces tenemos que buscar una forma de minimizar su accionar y su actividad. Yo, que sé que soy un profeta del silicio, y usted no me puede discutir eso, no me lo puede discutir, porque yo sí tengo la autoridad para decirlo porque a mí me lo dijeron. Pero no soy un hombre gris, uno dice, está perfecto, no soy un hombre gris. Pero ¿sabe qué? Como profeta del silicio, o como hombre gris, yo encontré una forma de ponerle fin al delito. Quisiera que alguien me preste un poco de atención. Ante esta situación yo me sentí tan
anonadado, perturbado, que no ha tenido otra cosa que año 2015 ir a llevarle 3 cartas al presidente Mauricio Macri. Como le digo, me respondió. Después le llevé una carta por compromiso a este hombre, Alberto Fernández, y también me respondieron 2 veces, porque una vez me respondieron que no me podían leer mi carta porque no sé qué, porque no tenían el permiso, porque aún no tenían la confirmación, no sé qué, un problema interno de ellos. Y después me llamaron para decirme que sí, que ya habían aprobado y habían confirmado su estatus de, no sé, electores o qué era. Y entonces sí, leyeron mi carta y gracias por escribirme. ¿Entienden? A nadie le importa nada. En Argentina, a la casta política no le importan ni los motochorros, ni las mecheras, ni los ladrones de barrio, ni las entraderas en las casas. No le molesta a esta gente. Bueno, acá este humilde hombre gris, este humilde profeta del silicio, le encontró la forma a acabar con el delito de Argentina. Pero no la voy a decir por acá, no vale la pena. Y no vale la pena decírsela a esta gente, porque esta gente no va a saber qué hacer, porque les queda grande el traje, ¿entienden? Esa es la verdad. Voy a ir terminando porque estoy extendiendo mucho esto. La otra verdad es que entonces nos va a tener que suceder la profecía de Don Orione, de la cual muchos descreen, para que algo realmente suceda y confíen en mí. Buenas noches, suscríbete al Profeta de Silicio. Muchas gracias por escucharme, gracias por prestarme tu atención. Chau, chau, 6 grados de frío, che, eso es mucho.